Nuestro invitado de hoy nació en un barrio humilde de Catia-la-Mar llamado Mirabal. Primogénito de una madre soltera, desde niño le tocó trabajar para ayudar al sostén del hogar. La vida lo llevó a vender empanadas y perro calientes y también a graduarse de bachiller con 19.25 puntos de promedio y de abogado con mención summa cum laude. Joven dirigente del chavismo, fue viceministro de Juventud por 8 años y alcalde de Vargas por 4. Acaba de ser electo gobernador de La Guaira en las megaelecciones del pasado 21 de noviembre. José Alejandro Terán, bienvenido, gobernador. Gracias, Ernesto, por la deferencia y el honor de estar acá en este extraordinario programa. ¿Cómo se siente la victoria en La Guaira? Con esperanza, con compromiso, con felicidad, renovado la espiritualidad chavista, sobre todo porque siento lo que siente el pueblo. Y los valores que esté expresado y los sentimientos que me albergan es lo que me refleja las comunidades. Por ejemplo, cuando fui un día después de haber sido juramentado a abrir la llave de un nuevo pozo de agua subterránea para el sector de Mamo en la parroquia Catia-la-Mar, y la gente recibe a uno con una alegría, con una fe renovada, con una esperanza cierta en que están un futuro por venir extraordinario para todos los guaireños y las guaireñas. Tú naciste en un barrio muy pobre, ¿no? De La Guaira, de Catia-la-Mar. Efectivamente, el barrio Mirabal, llamada Mirabal. Ahí nací, ahí me crié hasta que me casé. Para sostener tu familia, que tú eres hermano mayor, ¿verdad? Correcto. Ocupaste incluso, digamos, una especie de lugar paternal de tus hermanos. Efectivamente, Ernesto, soy hijo de una madre soltera, Elba Terán, quien ya cuando yo tenía 8 años, mi mamá se vuelve a enamorar de otro señor y tiene 3 hijos. Pero corrió la mala suerte de no ser correspondida, pues con la responsabilidad que debe asumir un hombre la paternidad, y se quedó sola. Y en ese sentido me tocó a mí desde muy temprana edad entender que Dios tenía como que un propósito en mi vida, y era no dejar sola a mi mamá. Inspirado en su amor, bueno, trabajé desde muy niño, vendí empanadas, me venía Chacadito a vender papel de regalo. Perro caliente también. Perro caliente, hamburguesa, tenía un trailer de Tenías un puesto, hamburguesa, ¿no? vendía flores, me iba para Quíbora a comprar artesanía, la revendía en La Guaira. Todo lo que significara la actividad comercial que me permitiera ayudar a mi mamá para la comida de mis hermanos, para todas sus atenciones, sus necesidades materiales, bueno, eso fue, digamos, mi vocación de vida. Desde temprana edad, ¿verdad? Desde muy temprana edad, y me formé en el valor. Naciste en el año 80. Nací en 1980, un 7 de enero. Ok. ¿Y también hacías serenata por encargo? Siempre me gustó la música desde niño. Me decían el cantante en la comunidad. Entonces me sabía 3 canciones fijas: El Loco y la Luna de Wilfrido Vargas, La Mochila Azul de Pedrito Fernández y Me Pongo a Pintarte de Guillermo Dávila. Eran como que las 3 canciones fijas que todo el mundo me paraba por todos lados, 4 o 5 años me ponían a cantar por todos lados. Ese encanto se acabó cuando en segundo grado fui a un festival de la voz escolar y me dieron que me aprendiera una canción de Reinaldo Arma que no sabía, y cuando la fui a interpretar, la profesora me dijo: ¿usted le dijo usted que usted cantaba? Váyase por donde vino. Y hasta ahí canté, hasta ese día. Luego, cuando soy adolescente, con Palodear, con Mar Millán, empiezo a estudiar clases de cuatro popular en un proyecto social en Mirabal, y ahí me convertí en serenatero y empecé a repartir serenata por todos lados. Pues, y con eso te redondeabas. Con las canciones de Ali Primera. No, nunca cobré por cantar. Más que todo aprendí a tocar cuatro para acompañar mi deseo de aprenderme las canciones de Ali Primera. Entonces la primera fue Ruperto, luego Coquibacoa, luego Canción Mansa para un Pueblo Bravo. Fueron las primeras. La callecita de La Guaira que te... Callecitas de La Guaira. Que esa no es de Ali, pero... tanto, vale, sí señor. La cantaste bastante siendo alcalde, ¿no? Sí, la seguiré cantando. ¿Por qué te llamaron José Alejandro? Por mi bisabuelo. La columna vertebral de mi familia se llamó José Alejandro Terán, casualmente. Ellos venían de Trujillo, de por allá de Boconó. Yo investigué, cuando Chávez nos empezó a hablar de Maíz Santa, nos contagió de esa necesidad de investigar su origen. Yo conocí a mi bisabuelo, yo era como que el bisnieto preferido de él murió cuando yo tenía 13 años de edad, y soy el único en la familia que tiene su nombre y su apellido tal cual, porque ni a mi mamá la reconoció su papá, ni a mí me dio el apellido el mío. Entonces, por coincidencia de la vida, tuve su nombre y su apellido. Mi bisabuelo se casó con una mujer llamada Alejandrina, se llamaba José Alejandro y ella Alejandrina, duraron 63 años de casado, y bueno, y en toda la familia todo el mundo tiene el nombre o de Alejandra o de José, pero yo soy el único que tengo ese nombre completo. Tú tuviste que trabajar desde temprano, como ya lo has contado, pero eso no fue obstáculo para que tu promedio de bachiller fuese 19.25, ¿verdad? Que en la Universidad Central de Venezuela, donde te graduaste como abogado,
obtuvieses mención honorífica summa cum laude con 19.06 puntos. ¿Cómo se hace eso? Mantener una familia de chamo y al mismo tiempo tener excelencia en la formación académica. Por amor a mi mamá. Ella es la clave en mi vida. Ella me inspiró mucho, ¿vale? La veía sufrir tanto y tenía 2 trabajos, era una secretaria, trabajaba en la mañana en un bufete de abogados durante el día y en la tarde era cajera, llegaba a planchar ropa, a hacerme las empanaditas que yo iba a vender, y entonces yo deseaba profundamente transformar esa realidad y tener cómo ayudarla. Y el único medio que yo entendía a través del cual lo iba a lograr era el estudio. Por eso asumí el estudio con una pasión increíble, con mucho método, con mucha disciplina, desde primer grado hasta 5º año de bachillerato. Lo que supe fue sacar 20 en todas mis materias. Y luego en la universidad llegué con mucha fuerza también a querer llevarme el mundo por delante, porque mi único sueño era entender que el estudio me iba a permitir la superación para poder apoyar a mi mamá y a mis hermanos. Entonces esa es la clave. La clave fue inspirarme en el amor a ella. Hay gente que dice que también quiere a su mamá, ¿no? Pero dice que no le alcanza el tiempo para hacer las 2 cosas al mismo tiempo. Bueno, yo aprendí a hacerlo y quizás también con mucha fe. Aprendí a organizar el método de vida, mis horas de estudio, a dormir menos. Yo vendía en un trailer de hamburguesas, las hamburguesas que vendía en mi propia trailer allá en el barrio Mirabal, y terminaba a las 12 de la noche, vendía hamburguesas. Ya en primer año de la carrera de Derecho, yo vendía hamburguesas y ya estaba entrando a la universidad. Y bueno, y terminaba a las 12 de la noche. Ahora siempre repasaba un poquito antes de dormir, siempre acostumbré a leer antes de dormir. Y dormía a veces hasta las 2 de la mañana y ya a las 5 de la mañana estaba de pie para venirme pagando pasajes hasta la Universidad Central de Venezuela. Y me acostumbré a dormir 3, 4 horas. Pero todo eso era inspirado en el amor, porque además yo después salía de la universidad y ahí empecé a trabajar en el Consejo Legislativo de asistente de Gladys Requena, que era legislador en el año 2000. Entonces yo me iba de la universidad a trabajar con Gladys Requena. ¿Y te quedaba tiempo para ser dirigente estudiantil? Porque fuiste presidente del Centro Estudiante de la Central, ¿no? De la Escuela de Derecho. Ya después que yo trabajé con Gladys 1 año y medio, renuncio, porque quería dedicarme más a la actividad política de lleno. Entonces fundé un movimiento en La Guaira llamado la Vanguardia Juvenil Bolivariana y conozco a Héctor Rodríguez en la Central. Héctor estaba entrando en primer año de la carrera y era parte del centro de estudiantes y me cayó muy bien como amigo y lo empecé a ayudar escribiendo el periódico Las 12 Tablas y yo colaboraba con ellos. Él estaba más vinculado al centro de estudiantes. Venían las elecciones en el año 2002, precisamente, noviembre del 2001, y todo el mundo se preparaba creyendo que Héctor iba a ser el candidato. Y Héctor me planteó y me dijo: José Alejandro, yo quiero que tú seas el candidato a la presidencia del centro de estudiantes y yo acompañarte como tu adjunto. Yo le digo: no, Héctor, si tú eres el candidato natural. Me dice: me están atacando mucho en una escuela que la mayoría es de derecha, los profesores y todo eso, y ellos no se esperan que nosotros vamos a tener como candidato al mejor estudiante de la Universidad Central de Venezuela, y además un hombre que tiene un trabajo social en La Guaira. Yo digo: yo no me gusta la política universitaria, yo creo más en la política social, yo soy un dirigente social, Héctor. Y me dijo: José Leandro, aprende algo. Los dirigentes sociales tenemos que asumir el poder político para poder transformar la realidad y alcanzar mayor impacto en lo que hacemos. Me convenció, ¿vale? Me envolvió y me convenció con la humildad que lo caracteriza, y él, que era el líder de la Escuela de Derecho, el que iba a ser el candidato principal, se diseñó una estrategia donde yo fuese el candidato y él fuese mi adjunto, mi suplente. Y esa estrategia nos garantizó una victoria contundente ya por varios años continuos. Luego él fue el candidato a la presidencia del centro de estudiantes, yo fui consejero de facultad, y así garantizamos que el chavismo tuviese varios años de victoria en la Escuela de Derecho de la Universidad Central de Venezuela en pleno golpe de Estado, paro petrolero, guarimba, golpe contra PDVSA. A nosotros nos tocó duros años en ese momento al frente de la dirigencia estudiantil en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. ¿Cuándo te hiciste chavista? Yo creo que yo me hice chavista incluso antes de que Chávez llegara a la presidencia de la República, en el momento en que más bien coincidimos en los ideales bolivarianos. Yo tenía 15 años y fui representante de mi liceo en La Guaira en un concurso que hicieron en el año 95, organizado por la Universidad Simón Bolívar sobre cátedra bolivariana. Y mi ponencia a los 15 años en el Liceo Vargas se denominó Vigencia del Pensamiento Bolivariano. Es decir, yo con 15 años ya yo amaba el pensamiento de Bolívar, ya yo me había leído desde el manifiesto de Cartagena, la carta de Jamaica, el discurso ante el Congreso de Angostura, la convocatoria del Congreso Anfictiónico de Panamá, y me gustaba mucho siempre leer al Libertador, y era un crítico de los gobiernos de la Cuarta República. Yo era un muchachito y yo peleaba muchísimo con el tema de los gobiernos de Cocopellano. A pesar de que estudiaste en una escuela con el nombre de Rómulo Betancourt. Estudié en un liceo con el nombre de Rómulo Betancourt, que además fui becado por su directora. Era un liceo subsidiado, pero yo no pagaba ni medio por mis notas, ella siempre me quiso ayudar. Era un colegio muy cercano a mi casa, un colegio subsidiado, semi-privado, eso que subsidia el Estado venezolano,
y ella me becó todos esos años, no pagué ni un medio, no tenía cómo pagar y ella no quería que me fuera del liceo porque era buen estudiante. Y a pesar de eso, la ponencia que yo llevé representando a ese liceo fue vigencia del pensamiento bolivariano. Recuerdo así cuando al año 92... Ya eran 3 años del de la rebelión cívico-militar, la recuerdo, yo tenía 12 años, estaba en 6º grado. Se van a cumplir 30 años ahora en el 2002. Efectivamente. En el 2022. Y mi mamá me dijo, hoy no hay clase, flaco. Entonces, ¿por qué, mamá? Entonces mi mamá me contó y yo ese día recuerdo clarito cuando vi la televisión el mensaje del presidente Chávez. A pesar de que yo estaba muy niño, ya yo era crítico, porque como era trabajador social, ya yo a los 15 años coordinaba un plan vacacional en Mirabal que beneficiaba a 400 niños de nuestra comunidad con un trabajo voluntario a través de una fundación llamada Fundación Araguaney. Es decir, que muy temprana edad, adolescente, ya nacieron en mí esa vocación social, ese trabajo comunitario, organizaba planes vacacionales, ya yo había aprendido a tocar 4 a esa edad y entonces yo daba clases de 4 también en la Escuela Vicente Lecuna y siempre tuve pues esa actividad social desde muy pequeño en mi amada Mirabal. Y ya cuando Chávez entonces gana, en el año 1998, y con Gladys Requena, que me viene acompañando desde niño porque su esposo fue quien me enseñó a jugar béisbol, el profesor Alexis Rumbo, bueno, me impregnó mucho, ellos venían de militar en la causa R, y bueno, en todo ese movimiento de izquierda, y Alexis Rumbo en la Liga Socialista. Yo creo que Alexis y Gladys ejercieron mucha influencia en mi formación política, ideológica, y luego hizo que coincidiéramos en los caminos de Chávez. Mira, ¿y en algún momento te imaginaste que podías llegar a ser gobernador de tu estado? Sí. ¿Cuándo? 15 años tenía. ¿Ah, sí? En el año 95. Yo había comenzado con María, mi novia, quien es mi esposa hoy en día, y conversaba. Hombre de una sola novia, ¿no? De mi única novia. Tu única novia en la vida es la madre de tus hijas. Es la madre de mis 3 hijas. Y comenzamos desde el liceo, estaba en 4º año y ella en 5º. Y yo le contaba a ella todos mis sueños. Ella te lleva un año. Ella me lleva un año. Yo le contaba todos mis sueños, mis ideas de qué haría yo en materia educativa y salud, todo eso con esa edad, cómo me imaginaba yo la sociedad. Y ella lloraba. Ella lo que hacía era escucharme y se le salían las lágrimas. Y yo le decía, ¿pero por qué llora? Y entonces ella me decía, porque yo sé que todo eso se te va a hacer realidad, porque conozco tu corazón. Y sé que lo vas a lograr, sé que lo vas a hacer. Y tengo miedo a perder, tengo miedo a no estar contigo y a que eso te aleje de mí. Eran sus palabras de niña. Y decirte que no lo pensé es mentirte. Sí lo pensé siempre. Siento que Dios tiene un propósito en la vida de cada quien. Y después de descubrir el propósito que Dios me dio, que era ayudar a mi mamá, a mi familia, a mis hermanos, ya sentía que estaba para otras cosas, pues no, más allá que era el trabajo social. Yo no sabía en realidad si era gobernador o no, de verdad que no era el cargo, pero sí sabía que mi vida estaba predestinada para el servicio. Y para el servicio con una entrega absoluta. Y luego descubrí que era en la política donde iba, gracias a Héctor Rodríguez, que me sugirió que no me quedara solo en el trabajo social, sino que teníamos que ir a conquistar el poder político. Y luego de adentrarme en la tesis del comandante Chávez, en su pensamiento, en sus aportes a la construcción del socialismo, entendí que era este el camino para poder lograr todo lo que desde niño venía soñando con mi esposa. Tenemos que hacer una pausa, José Alejandro. Al regreso, quisiera que habláramos de la actualidad y también de un factor que, digamos, gravita alrededor de esa historia tuya, que es que la generación a la que tú perteneces tuvo una expresión política en el campo del antichavismo, de la derecha, de aquella generación del 2007, que le dio protagonismo a muchos jóvenes. Ahora, ninguno de ellos ocupa hoy responsabilidades como las que tú estás ocupando. Las gobernaciones ganadas por la oposición han sido en figuras más bien de la Cuarta República antigua. Así que quisiera después de la pausa una reflexión tuya sobre eso y los temas acuciantes que entre otros el agua destaca para los habitantes de tu terruño, de La Guaira. Ya venimos con José Alejandro Terán. José Alejandro Terán. Oye, te conmoviste mucho, ¿no? En el segmento anterior cuando hablaste de tu propia experiencia de vida, de tu madre, de tu esfuerzo. Digamos que me agarraste desprevenido y llegaron muchos recuerdos a mi mente. Además que yo soy así, Ernesto. Yo soy muy apasionado, muy sentimental. Y cuando tú me tocas esa tecla, bastante. ¿Sí? Bastante. ¿Ya lloraba tu mujer? Sí, claro. Y ella más todavía. Cada vez que le digo 3, 4 palabritas, todavía después de ya 26 años junto a mí, siempre termina con los ojos aguados. Bueno, ustedes saben que el 7 de enero cumpleaños del señor gobernador de La Guaira y le pueden regalar su caja de pañuelos.
Mira, Terán, oye, naciste en el año 80, más o menos la misma época en la que nacieron varios de los líderes de una generación opositora muy visible, y ninguno de ellos hoy ocupa la posición que tú ocupas, te decía antes del corto. Entre las gobernaciones que ganó la oposición hay solamente figuras de la antigua o temprana Cuarta República, no de esa generación tuya del otro bando. ¿Qué reflexión te merece eso? No, que solo es posible encontrar oportunidades para la juventud en el ejercicio pleno de todos sus derechos políticos, económicos, sociales, es en la revolución bolivariana. Realmente la dirigencia opositora y su mentalidad jamás le va a abrir verdaderas oportunidades a la juventud. Lo que sucedió en el 2007 fue un quiebre donde los propios jóvenes decidieron lanzarse a las calles, decidieron formar un movimiento, decidieron levantar su voz de protesta contra la vieja política, y la vieja política se los permitió únicamente para lograr un objetivo táctico, pero nunca pensaron en darle una verdadera oportunidad a la juventud hacia lo estratégico. Yo creo que los utilizaron sencillamente durante ese tiempo porque estaba tan desgastado ese liderazgo político arcaico de la derecha venezolana que simplemente encontró en la juventud una oportunidad de utilizarlos en aquella oportunidad y luego desecharlos, como efectivamente lo hicieron. Yo creo que realmente da lástima ver cómo se desperdició un talento extraordinario en una cantidad de jóvenes venezolanos que por más que piensen distinto a uno, decepcionante es que se hayan dejado utilizar de esa manera, ¿no? Ojalá, y si ellos estuviesen aún, la mayoría de ellos, aquí en Venezuela, porque muchos se fueron del país, pero si estuviesen aquí en Venezuela y estuviesen verdaderamente militando en la oposición, estoy seguro que hoy tendríamos una oposición mucho más digna que la que tiene este país, que es una oposición golpista, que es una oposición que siempre le apuesta a los atajos, que es una oposición que no cree en la democracia. En cambio, aquella oposición del 2007 creyó en la democracia. Tanto así que, bueno, ganaron la elección de la reforma constitucional en aquel entonces, pero luego fueron desechados. Tú en el año 2007 fuiste al Parlamento, en aquella ocasión en la que conocimos a Héctor Rodríguez, a Robert Serra, a Breno Corazón. Yo me gradué en noviembre del 2004 como abogado, y graduándome yo tenía que cumplir el propósito que te dije para lo que me preparé toda la vida, que era ayudar a mi familia. Y tuve que tomar una decisión de irme a trabajar en la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia como abogado relator, y ahí me mantuve algunos años trabajando. Ya había salido entonces en la Sala Constitucional, lo cual me obligó a bajar mi perfil en la dirigencia política y a dedicarme a estudiar y a dedicarme a ser abogado y a dedicarme a hacer sentencia en la Sala Constitucional, donde me formé muchísimo durante varios años. Y allí pude entonces poder obtener los medios, los recursos para poder atender a mi mamá, a mis hermanos, a mi familia. Ahora, en La Guaira te enfrentaste con un candidato de oposición que también es de esa generación, ¿no? Sí. El señor Olivares. Sí, efectivamente. Estuvo mucho tiempo fuera y regresó solo para eso. Sí, efectivamente Olivares no es nuevo, a pesar de ser un hombre joven. Él ya es la tercera vez que pierde las elecciones a la gobernación en La Guaira. Pareciera que no hay más dirigente político en La Guaira de la oposición que tenga capacidad de poder dirigir a los que nos adversan políticamente, sino que siempre cuando viene una elección, primero era Robert Pernil, que perdía, se iba y volvía a venir. Él sigue su buen ejemplo, no vienen a hacer turismo electoral. Llegan, se lanzan, pierden, perdió 2 veces con Carneiro y se fue. Dura 4 años afuera y 2, 3 meses antes de las elecciones se vienen de nuevo como que si le pagaran por eso, para recoger una maleta, ¿no?, que le permita hacer su dinerito para luego dedicarse a hacer la política, digamos, por las redes sociales desde Miami, donde vive, o el tiempo que vivió también en Colombia, ¿no?, pero que no se quedan nunca trabajando por el pueblo de La Guaira. Mencionas a García Carneiro. Si él hubiera estado con vida, quizá habría sido el candidato. Seguramente, yo hubiese sido el primero que lo apoyo. Yo aprendí mucho en General Carneiro, creo que aún nos tocaba otro periodo juntos, creo que hubiese sido muy interesante. Soñamos muchos proyectos juntos para La Guaira, en estos 4 años donde lo acompañé como su alcalde. Y La Guaira tiene una particularidad, Ernesto, que muchas veces en el país no la conoce, que es que tiene un solo municipio. Eso es algo atípico, ocurre solamente en La Guaira, de tal manera que el municipio sí conservó el nombre de Vargas. El nombre de José María Vargas, el nombre de Vargas. Y Carneiro y yo compartíamos gobernanza sobre el mismo territorio y sobre la misma población. De tal manera que nos obligamos a trabajar juntos y a aprender mucho de él durante estos 4 años que me tocó ser su compañero de gobierno. Y bueno, pensaba yo que podíamos perfectamente darle continuidad 4 años más para culminar juntos todo lo que habíamos soñado. Bueno, inesperadamente, así es la vida, se elevó espiritualmente y él como que ya
él sentía, no que se iba a elevar espiritualmente, digámoslo así, pero él sentía que la revolución lo iba a llamar a nuevas tareas en sus últimos meses de vida. Por allí él lo percibía y entre claves me hablaba, me decía, prepárate para asumir el relevo. Y yo, ¿de qué me está hablando usted, general? Yo no lo entendía muy bien. Y debe ser que él había escuchado a lo mejor algunas cosas que el presidente a lo mejor lo iba a necesitar para nuevas tareas nacionales o en alguna otra parte del territorio por su calidad, por su eficacia, por su eficiencia, por su buena gerencia política, que me decía, prepárate, José Alejandro. Yo le decía que se tranquilo, mi general, nosotros vamos a tener otro periodo más juntos. De tal manera que si él estuviese vivo, yo hubiese sido el primero. Es más, yo creo que en La Guaira, elecciones internas, no se hubiese presentado nadie, ninguno de los candidatos del chavismo. Simplemente iba a ser García Carneiro el candidato único a la gobernación y seguramente él hubiese gustado también que José Alejandro Terán fuese su candidato a la alcaldía. ¿Te dejó García Carneiro la vara alta? Me la deja muy alta, pero eso para mí representa un gran desafío porque a mí nunca me han gustado los retos fáciles. A mí me ha gustado que me midan, digamos, con las mayores exigencias y yo estoy obligado a darle continuidad a sus grandes obras, a los grandes proyectos, tanto los que él soñó como los que juntos soñamos, pero ahora estoy obligado a mejorar la gestión incluso que él realizó. Fuiste muy fogoso bueno, como siempre, en la juramentación con el presidente Nicolás Maduro y te comprometiste, pusiste tu nombre como garantía en la solución del problema más importante que es el agua. En el caso del Estado Vargas es bastante sentido, ¿no? Dijiste que habías hecho un estudio científico y que tenías las soluciones ya vistas. ¿Cómo es eso? Ernesto, esa sensibilidad y esa fogosidad que tú mencionas es porque es expresión de la sensibilidad ante este problema que yo mismo viví desde niño. O sea, yo pasé toda mi infancia y mi adolescencia cargando agua en el barrio Mirabal, más de 1 kilómetro. Tenía que yo cargar 2 tobitos de agua todos los días con mi mamá, y mi mamá cargando agua y yo detrás de ella, desde el sector de Villa Eterna, donde había una tubería rota, hasta el sector de Mirabal, donde nunca llegaba el agua por tubería en aquellos años 80. Eso me sensibilizó muchísimo con esta problemática que es histórica. Yo no sé si tú recuerdas incluso un esquema de Radio Rochela, de Mendible, donde decía, los habitantes de Catialamar se quejan porque en el litoral no hay agua. Y eso fue muy famoso, ¿no? Con el sentido del humor que caracterizaba aquel programa. Pero es que eso es un problema histórico que hemos tenido en La Guaira, porque La Guaira no tiene una represa, pues no tiene un tanque natural. Cuando yo llego a la alcaldía me dedico a rodearme de los mejores equipos técnicos para poder estudiar cómo darle una solución a este problema y analizarlo. Me busqué ingenieros egresados de la Universidad Central de Venezuela, me busqué los mejores expertos de Hidrocapital, hicimos estudios científicos serios y ahora tenemos un gran proyecto que hemos venido ejecutando. Nosotros primero analizamos todo el tema de la demanda. La Guaira puede funcionar para que todo el pueblo, tenemos 438.000 habitantes aproximadamente, pero no solo podemos pensar en ello, tenemos que pensar también en los casi 500.000 que nos visitan todas las semanas de Caracas, porque ustedes los caraqueños son caraqueños de lunes a viernes y los fines de semana son guaireños. Entonces hay que planificar los servicios y la seguridad y la ciudad en función de 1 millón de habitantes. Entonces nosotros calculamos más o menos 1.800 litros de agua por segundo para poder garantizar el abastecimiento absoluto de la entidad. Y eso nosotros actualmente solo estamos recibiendo entre 350 y 400 del TUI, del sistema TUI de Caracas, que es el que nos llega a La Guaira. Adicionalmente, nosotros estamos ahorita culminando la segunda etapa del dique Toma de Naiguatá. Ya terminamos la primera etapa, por ahí captamos 150 litros de agua por segundo. Estamos culminando la segunda etapa, donde vamos a captar en tiempos normales 150 litros de agua por segundo más. Eso sumaría 300 litros de agua por segundo, más los 400 que nos llegan de Caracas, son 700. Ya estamos terminando, estamos haciendo ya las pruebas de bombeo del dique Toma del otro extremo del oeste, que es Puerto Maya, Puerto Cruz, y allí estamos captando por esa vía 400 litros de agua por segundo. Eso es agua que viene de la montaña. Eso es agua que viene de la montaña, que es retenida en unos diques toma, no son represas como tal. Lo ideal sería a futuro nosotros poder desarrollar una represa en el estado de La Guaira que nos permita ya solucionar para siempre este problema. Mientras tanto, en medio de todo el contexto económico, pues que nosotros nos ha tocado gobernar, nosotros nos estamos planteando la estrategia de los diques toma.
Entonces, esos diquetomas en Puerto Cruz, Puerto Maya, nos permite captar 400 litros de agua por segundo. Eso está a punto de caramelo. Ya abrimos la llave, surgieron una avería por lo vieja que es la tubería. Estamos haciendo las reparaciones con Hidrocapital y bajo la asesoría de Marcos Torres, el comando que está metido en La Guaira ayudándome a mí mucho en este tema. Y allí entonces captamos 400 litros más. Ya hicimos los estudios y hay un río que nunca se seca, allá en La Guaira, que es el de Camuri Grande. Ya con una empresa que vamos a hacer una alianza estratégica para la explotación de la cantera de Camuri Grande, le puse como condición que le firmo la alianza estratégica 51-49 si me construye el diquetoma de Camuri Grande, bajo unos precios bien razonables y accesibles y con modalidades de pago. Entonces, allí con esta empresa vamos a construir el diquetoma de Camuri Grande, que lo mínimo que nos va a captar ese diquetoma, hemos calculado ya científicamente, son 200 a 250 litros más de agua por segundo, con los 300 de Naiguatá. Y esos 250 que vamos a captar en Camuri Grande, que pasan por el tanque de la Simón Bolívar y se incorporan a la red principal de Hidrocapital, son 550 litros de agua por segundo, que con eso abastecemos todo el este del estado La Guaira. Y adicionalmente, hay un proyecto que desarrollamos hermoso, que es en la falda de Guaraíra Repano. Todo eso está lleno de una agua de extraordinaria calidad, respetando por supuesto todos los estudios ambientales, y a 60 metros, a 70 metros se consigue un agua muy pura que ya hemos estudiado en distintos laboratorios. Pozo profundo. Y diseñamos un sistema de extracción de pozos profundos, pero con la fabricación con tecnología nacional de plantas potabilizadoras de agua y poderlas conectar a la red de tanques que ya tiene construido Hidrocapital, y eso se incorpora de una vez al sistema de tubería que cae por gravedad desde lo alto de la montaña donde están construidos estos tanques. De tal manera que combinamos, por ahí se van a captar entre 500 y 600 litros de agua por segundo más. Tenemos los cálculos matemáticos de las inversiones, los tiempos de ejecución, y bueno, y ponemos todo este gran proyecto a Dios por delante en esto, porque va a ser donde yo voy a poner todas mis prioridades de gobierno. Yo podría, a lo mejor, me faltarán a lo mejor 4 años a hacer algunas cosas, pero lo que es el tema del agua va a ser mi prioridad. Mira, los gobiernos comunales que anunciaste allí, ¿qué son? Gobierno comunitario. Comunitarios. Gobierno comunitario es el vaso comunicante de la estructura del gobierno regional con el poder popular organizado. Ha sido esa transición hacia la construcción del Estado comunal que hemos escuchado del poder popular para desburocratizar el Estado y encontrar mecanismos de desconcentración y de descentralización de servicios y de recursos que directamente le lleguen a los consejos comunales, a las comunas y otras organizaciones vecinales. Puede ser una junta de condominio, puede ser cualquier otra fundación o ONG que exista dentro de una comunidad y que estén organizados para que les lleguen los recursos directos del gobierno regional. Yo me la juego con el poder popular, he sido muy radical en ese tema, y todo el que quiera trabajar conmigo en la gobernación, si no cree realmente que es con la gente durante estos 4 años, profundizando la democracia participativa y protagónica, que nos las tenemos que jugar el todo por el todo, entonces no va a poder trabajar conmigo. Entonces hice un decreto, aquí lo traje conmigo, firmé un decreto ese día frente al presidente de la República como mi primer decreto de gobierno para darle carácter jurídico. Soy abogado, Ernesto, y me gusta amarrar todo jurídico. No se lo voy a dejar a la discreción de ningún director que gobierne conmigo en la gobernación, sino que lo voy a obligar a que no pueda haber ningún tipo de proyecto o recurso que no se ejecute a través de la estructura del poder popular. ¿Tú eres tu propio consultor jurídico? Bueno, ahí tengo bastante experiencia y inevitablemente mi esquema de pensamiento. Tú estudiaste conmigo una materia en la Universidad Central de Venezuela. Tú terminaste y yo no. Ahí te conocí. Tengo eso pendiente. Ahí te conocí, Ernesto, en las aulas de clase también, junto a Héctor. Ahí, Ernesto, esto funciona muy fácil. Yo dividí el equipo de gobierno, organicé el equipo de gobierno en el programa de gobierno que recogimos también de la gente y que está sistematizado aquí, un programa de gobierno que tenemos con muy claros indicadores, que además está pensado para 16 años. Está pensada La Guaira hasta el 2036 aquí, con un PEDUL, con un plan de desarrollo económico a largo plazo, donde hay etapas que cumplí cada 4 años. Eso lo aprendí del Ministerio del Deporte, donde tuve 8 años a planificar en ciclos olímpicos. Usted viceministro de Deporte. 8 años viceministro de Deporte. Y aquí entonces está recogido las aspiraciones, los anhelos del pueblo guaireño, que fueron sistematizados en más de 300 asambleas. ¿Eso pasa porque te reeligen al menos 2 veces en la gobernación? Bueno, pasa porque le dé continuidad que venga. Pasa por entender que más allá de los hombres trascienden los proyectos y las ideas de Estado.
pasa porque empecemos realmente a encontrar los espacios donde más allá de las individualidades, nosotros pensemos en el futuro de este país, pensemos en nuestros hijos. De esta manera que no se trata de un tema de reelección, sino que el que le toque después de mí entienda que ya hay una base consolidada, que es recogida del consenso. Aquí no solo están las ideas de los chavistas, aquí están las ideas de los chavistas, están las ideas de los opositores, están las ideas de los que no son ni de un grupo político ni del otro político, están las ideas de los guaireños y de las guaireñas que anhelan resolver los problemas de los servicios públicos, desarrollar la infraestructura, promover el desarrollo armónico de la economía para que exista bienestar social, y todo esto está recogido aquí en un plan de mediano plazo hasta el año 2036. Ahora, en ese sentido, yo ideé una estructura que son los gobiernos comunitarios. Organizamos el plan de gobierno en 6 dimensiones, un poco en los términos del plan de la patria, de los 5 objetivos históricos. Esto tiene lo político, lo económico, lo social, lo territorial y servicios públicos, la seguridad integral y lo ecosustentable, lo ambiental. Esas 6 dimensiones se van a replicar en las 689 comunidades de nuestro estado, junto al poder popular. De tal manera que los jefes de gobierno, los 6 jefes de gobierno, van a tener a través de una APP, de una aplicación que ya estamos en proceso de pruebas ahorita para la implementación, y de un puesto de comando, de un sistema bidireccional de comunicación para poder en tiempo real tener conocimiento de todos los problemas que hay en las comunidades y poder tener un mecanismo para transferir los recursos directamente a las organizaciones del poder popular. Toda la recuperación de la infraestructura escolar, sanitaria, de los ambulatorios, más de 130 ambulatorios que tenemos en el estado, más de 305 escuelas que tenemos en las comunidades de La Guaira, en torno a las 689 comunidades, todas las instalaciones deportivas, las bases de misiones, las casas de alimentación, las caminerías, todos los proyectos comunitarios tienen que hacerse con el poder popular, y les voy a transferir los recursos para que sean ellos mismos quienes los ejecuten. ¿Y de dónde va a salir la platica para todo eso? La plática de todo eso va a salir de la fuente de financiamiento que dispone la gobernación. Ahí tengo que agradecerle a García Carneiro que me deja toda una infraestructura, una arquitectura económica diseñada. La gobernación cuenta con más de 20 empresas. Algunas son alianzas con privados, otras son empresas del Estado que, a pesar de la pandemia y a pesar de las sanciones económicas, se mantienen productivas. Son empresas que generan recursos. Además están los impuestos naturales que también cobra la gobernación, y las tasas por los servicios que brinda. De todo esto y algunos otros proyectos en materia económica, nosotros pensamos, apenas la Asamblea Nacional apruebe la ley de zonas económicas especiales, ya tenemos la propuesta de decreto redactada para que La Guaira sea la primera zona económica especial redactada en esos términos, porque fue una idea que nació en La Guaira y que Nicolás Ernesto Maduro Guerra, como diputado por el Estado de La Guaira, supo escucharla del pueblo de La Guaira y llevarla a la Asamblea Nacional. Allí planteamos en la zona portuaria y aeroportuaria todo un esquema de atracción, de incentivos de carácter tributario, fiscal, que nos permitan generar las condiciones para atraer inversiones locales, nacionales, pero fundamentalmente también internacionales, bajo ciertas medidas preferenciales que estimulen el empleo digno, que podamos mejorar la capacidad del poder adquisitivo de todos los guaireños y las guaireñas, porque ya nosotros hemos allanado el camino. En mis 4 años como alcalde generé la confianza suficiente. Más de 2.000 nuevos comercios abrieron en mi gestión porque les di su licencia de actividad económica, les creé la taquilla única, gobierno electrónico, les generó confianza, y ha sido uno de los municipios que más registra nuevos comercios que abrieron en los últimos 4 años en medio de las sanciones y en medio de la guerra económica. Hay confianza jurídica en La Guaira, hay seguridad personal, es una de las ciudades más seguras del país, así lo ratificábamos con el ministro vicepresidente de Seguridad, el almirante en jefe Remigio Ceballos, quien hacía pues un reconocimiento a La Guaira por sus índices de criminalidad tan bajos, y eso genera condiciones para atraer el turismo. También pensamos desarrollar un distrito de desarrollo económico motor en lo que es el eje Carayaca-Junco, y además establecer mancomunidad con el municipio Guaycaipuro, que está el Jarillo, y el municipio Tobar, que le pertenece al estado de Aragua, y ahí desarrollar en el punto de Jeremba un distrito de desarrollo motor para la agricultura y la pesca. Ahí tenemos que tener el gran puerto que pueda tener capacidad de abastecer de alimentos a toda la Gran Caracas, no traerlo de los Andes, no traerlo ni siquiera de Barquisimeto, lo podemos producir aquí mismo, mejorando la vialidad agrícola, por supuesto generando los laboratorios para fabricar semillas de mejor calidad, y eso lo podemos hacer a través de la zona económica especial, con un proyecto especial allá que sea capaz de atraer inversiones hacia esa área, y también darle uso a la almacenadora, que sería la otra extensión de la zona económica. ¿Tú recuerdas la antigua almacenadora Caracas? Sí, que es una infraestructura que nunca se inauguró, que tiene bases sólidas, ya le hemos hecho los estudios estructurales de ingeniería, y allí podemos nosotros instalar cualquier cantidad de empresas manufactureras. En algún momento fue refugio, ¿no? En algún momento fue refugio.
pero ahora va a ser un centro empresarial de desarrollo económico que queda frente al aeropuerto. Igualmente hay una cantidad de terreno. Imagínate, tú que eres inversionista no va a querer que le den un pedacito de terreno bajo unas condiciones especiales de incentivos tributarios. Seguramente en terrenos que están muy cerca del puerto y del aeropuerto, donde puede rápidamente desde ahí mismo abaratar los costos para lo que tiene que ver con las exportaciones de toda la mercancía que ahí está produciendo. De manera que se va a convertir en un mecanismo de captación de divisas también para poder allí también instalar una banca internacional para que puedan fácilmente declarar esa zona económica como una zona de economía digital, con el tema de los criptoactivos y poder obtener soberanía económica sin que esto sea objeto de sanciones por parte de quienes controlan el sistema financiero internacional. Es decir, estos temas, Ernesto, no los estoy planteando en discurso, ya los tenemos escritos, hay proyectos, hay propuestas de decreto, tenemos la ruta construida, sabemos lo que tenemos que hacer y lo estamos haciendo y lo seguiremos haciendo en estos próximos meses y en estos próximos años. ¿Y cómo ves estos próximos meses y estos próximos años desde el punto de vista político, nacional? Yo veo los próximos meses, primero veo los próximos días llenos de esperanza, de felicidad. La gente está preparando para vivir una Navidad feliz. Nosotros nos estamos preparando para que a toda Venezuela, los niños, con nuestro presidente Nicolás Maduro, el 25 de diciembre no haya un solo niño que no reciba su regalo de Navidad, para que la familia se dé un abrazo, para seguir atendiendo sobre todo a los que más sufren, a los más vulnerables. En el tema de la salud, es una de las cosas que estamos haciendo prioridad, la recuperación de los hospitales, la dotación de los insumos, sobre todo de la red de atención primaria de salud para evitar que colapsen los grandes hospitales. Nos estamos preparando para fortalecer los emprendimientos. En el caso de La Guaira, específicamente ahorita desde el 9 al 25, vamos a tener la feria de emprendedores más grande de todo el país. Más de 300 emprendedores ya se han anotado en La Guaira Emprende en su segunda edición, que va a ser en la cinta costera, con un conjunto de actividades culturales, artísticas, que vamos a estar desarrollando para incentivar el desarrollo de la economía. También vamos a hacer sede de la Feria Internacional del Turismo, 14, 15 y 16 de diciembre en el Círculo Militar de Mamo. De manera que en los próximos días lo que se respira es un ambiente de estabilidad política, un ambiente de tranquilidad, de felicidad, de trabajo y de prosperidad. Tienes que sumarle a eso la fiesta de San Juan Bautista en diciembre, por la declaratoria. Si lo podía anunciar, sí, el 16, la autoridad. El próximo 16 aproximadamente debe la UNESCO inscribir el ciclo festivo alrededor del culto y devoción a San Juan Bautista en la lista del Patrimonio Cultural y Inmaterial de la Humanidad. Y el Estado de La Guaira es uno de los grandes exponentes de esta expresión cultural venezolana. Y de los más creyentes y de las tradiciones más fortalecidas que tenemos en ese Estado. Bueno, ministro, eso hay que incluirlo en nuestra agenda, porque eso es parte de cómo se siente el pueblo en los próximos días. En los próximos meses van a ser meses de estabilidad política, van a ser meses de trabajo, van a ser meses de seguir rompiendo las cadenas, de seguir haciendo crecer la economía y, en consecuencia, haciendo crecer la economía, mejorando las necesidades y la atención social integral de nuestro pueblo. Y en los próximos años de batalla, nosotros siempre vamos a vivir en batalla, la revolución nunca puede gobernar en paz. No lo hemos hecho en estos 22 años y no aspiramos tampoco a seguir haciéndolo, porque además mientras más sentimos la presión del látigo de la contrarrevolución, es cuando más obligados a radicalizarla estamos nosotros los revolucionarios, que es jugárnosla siempre con el pueblo, es hacer más eficiente, a combatir la corrupción, a poder estar a la altura del momento histórico que tenemos y poder garantizar, preparar para que la revolución consolide toda esta nueva época que estamos iniciando y que al menos nos toca 10 años para consolidar esta nueva etapa que va del 2022 hasta el 2030. José Alejandro, el caso de Barinas fue muy polémico, ¿no? La decisión de, pues, precisamente en la sala electoral del Tribunal Supremo de Justicia, el tribunal donde tú trabajaste, que ordenó hacer nuevamente esas elecciones. ¿Qué visión tienes tú? Mira, yo en estos días estaba en un programa de televisión y me tocó ese tema, el periodista que me estaba entrevistando. Y yo le dije, bueno, pero es que en un Estado de Derecho hay mecanismos constitucionales para los cuales las personas que se sientan agraviadas con una determinada decisión del Poder Judicial, que tiene completa autonomía, tienen un mecanismo. Pues. Yo creo que me estaban escuchando, porque ahora me entero hoy en las noticias que uno de los candidatos, el de la derecha, el que le gusta mucho visitar las casas de visitas en Colombia, ¿no? Y que se robó todos los reales junto a Olivares de la ayuda humanitaria, y ese sinvergüenza, ¿no? Que está inhabilitado por la Contraloría General de la República, bueno, me estaba escuchando en el programa porque metió lo que yo le dije, pues metió un recurso de revisión constitucional ante la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, que es el máximo y último intérprete de la Constitución, y ya lo hizo. Entonces le corresponde ahora a la Sala Constitucional, digamos, evaluar el caso. Pero ya la Sala Electoral tomó una decisión
decisión, que es que se repitan las elecciones en el estado de Barinas. Ahora eso me parece a mí que fue un hecho, una dinámica, parte de la dinámica política electoral del país, y una institución autónoma del Estado venezolano dio una respuesta que todavía está siendo revisada ahora en la Sala Constitucional, aunque no tiene la obligación la Sala Constitucional de dar respuesta al recurso de ¿Debe admitirlo o no? porque es un recurso extraordinario, no es ordinario del ordenamiento jurídico, es un recurso extraordinario, pero estoy seguro que la Sala Constitucional va a pronunciarse sobre eso, y seguramente la decisión, aspiro yo, sea lo que realmente espera el pueblo, ¿no? Vamos a profundizar la democracia. Ahora, aquí han pretendido hacer de ese tema ahora una laraca para tratar de empañar lo que fue un proceso hermoso de democracia a nivel nacional. Para mí lo de Barinas fue un hecho aislado, y no podemos permitir que realmente eso empañe lo que ha sido una fiesta democrática hermosa, donde en todo el país ni siquiera los candidatos perdedores se atrevieron a cuestionar las acciones del CNE o a declarar fraude. Yo creo que estamos ante una excepción en la historia electoral de nuestro país, ¿no? Porque salvo las dos elecciones que nosotros perdimos, que inmediatamente en una el comandante Chávez y en otro el presidente Nicolás Maduro, no había terminado el CNE de dar los resultados y salimos a reconocer la derrota, ¿no? En esos procesos, ninguna elección que habíamos realizado hasta ahora, los actores participantes habían reconocido los resultados tan rápidamente, y en esta, tanto los que perdieron de la revolución bolivariana, inmediatamente reconocieron los resultados del árbitro electoral, pero también lo de la derecha, sorprendentemente, ¿no? Ahí en La Guaira intentó dar unas pataletas, a última hora ya estaba ahí que convocando a la gente a celebrar, lo otro, pero después aceptó sus resultados, y yo creo que hasta él lo está celebrando, ¿no? Porque lo he visto en algunos sitios por ahí, que no sé si bebido o no, tomado, algo así, bailando por ahí, pero está bien, aceptó las reglas de la democracia, perdió y perdió, y nosotros a trabajar mucho más por nuestro pueblo. Mira, y Guaidó es de La Guaira, ¿no? Bueno, hermano, yo me enteré de eso cuando asumió la presidencia de la Asamblea Nacional, ¿no? Realmente, Guaidó es un perfecto desconocido en La Guaira, nunca hizo vida política ni social en La Guaira, simplemente, bueno, llegó a la Universidad Católica de Andrés Bello, fue captado por Julio Borges, por Leopoldo López, por todo ese combo extremista de la derecha venezolana. Creo que Olivar era su jefe, no sé quién era jefe de quién, yo creo que Olivar era su jefe porque fue suplente en aquella oportunidad. Te digo algo, si Guaidó en el 2015 me pasaba a mí por un lado en La Guaira, ni sabía yo quién era. Realmente el pueblo de La Guaira era un perfecto desconocido. ¿Y cómo ves tú el futuro de Guaidó? El futuro de Guaidó, triste, porque realmente creo que, y le pido perdón a Venezuela, porque sea de La Guaira, porque haya nacido en La Guaira. Una cosa es nacer en un lugar y otra cosa es ser de ese lugar. Si tú no tienes ningún vínculo político, un vínculo amoroso con una entidad, entonces tú naciste ahí, pero que seas de allí es difícil, porque nadie te conocía en La Guaira. Y ahora te conocen porque para mí Guaidó ha sido el traidor más grande a la patria, más allá de las ideologías políticas. El traidor más grande que ha tenido el pueblo venezolano en toda su historia es Juan Guaidó, el que hipotecó el futuro de nuestros hijos, el que entregó los bienes de la patria, los activos de Venezuela al extranjero, el que no le importó arrastrarse ante el imperialismo norteamericano para entregar pues lo que son el futuro de nuestros hijos. Es ese nombre que la historia recordará y que bueno, que realmente es lamentable que haya nacido en el litoral. ¿Y cómo ves el futuro de Nicolás Maduro? De Nicolás Maduro lo veo fortalecido, lo veo renovado, lo veo mejor preparado. A Nicolás le está pasando lo que le pasó a Chávez. Chávez, tú te lees de Yares a Miraflores, un mismo subversivo, que fueron las 16 entrevistas que José Vicente Rangel le hizo al comandante Chávez, las dos primeras en Yares y las otras 14 ya estando en la presidencia, que en 20 años de historia, la última fue en el 2012. Y ahí tú observas una evolución del pensamiento político del comandante supremo Hugo Chávez, cómo fue evolucionando, pero además cómo mostró coherencia entre lo que dijo desde la primera entrevista y lo que concretó en su última entrevista. Bueno, Nicolás Maduro, las presiones que ha sufrido, los ataques que bueno le han combinado mayor número de ataques y mejores formas de ataque que las que hicieron incluso contra el propio Hugo Chávez, y él ha sabido resistirla, ha sabido no doblegarse, no arrodillarse, no vender nuestros principios, no vender nuestros ideales, y ahora yo lo veo fortalecido, después de haber estado contra las cuerdas en el año 2017, el país y el líder de la revolución, prácticamente lo que hacía era protegerse, ¿no? En términos de boxeo, y solo protegerse y la derecha golpeando nacional e internacionalmente. Bueno, yo no sé en qué momento tiró un doble paso allí, se salió de las
cuerda y pasó a la ofensiva y transformó la realidad política de Venezuela, garantizó la paz, evitó una guerra civil en el país. Y yo creo que eso lo están valorando mucho los venezolanos y las venezolanas. Hoy veo a un Nicolás Maduro fortalecido en su liderazgo, lo veo renovado, lo veo con nuevas ideas, lo veo lleno de esperanza y veo también que ha crecido en la confianza del pueblo. Yo no me gusta a mí estar viendo números de encuestas ni nada de eso. Yo particularmente, de verdad, ni siquiera ahorita en la campaña mía me gustó ver ninguna encuesta, ¿no? Porque yo lo que escucho es la encuesta de la gente, las calles. Y yo creo que Nicolás Maduro ha logrado que ya no solo lo respaldemos porque Chávez nos lo pidió aquel 8 de diciembre con una fe como la luna llena. Los líderes ven el futuro. Los líderes tienen la capacidad de ir al futuro y regresarse y advertirnos los peligros. Chávez fue al futuro, vino al 2021 y llegó al 2030 y se regresó al 2012 y nos dijo que si él llegara a faltarnos físicamente, no tuviésemos la menor duda de apoyar a Nicolás Maduro para que continúe en la presidencia de la República. Nosotros en aquella oportunidad votamos por él porque Chávez nos lo pidió, fundamentalmente, era el líder de la revolución que nos lo estaba pidiendo y uno de los líderes confía plenamente, como siempre confiamos en Chávez. Pero después de ver todo lo que Nicolás ha pasado, la capacidad de respuesta que ha tenido, su capacidad estratégica de mantener la paz en este país, que es el valor supremo de todo el pueblo venezolano, porque aquí no hay derramamiento de sangre ni guerra civil gracias a Nicolás Maduro. Le debemos esta paz que se respira en Venezuela al presidente Nicolás Maduro. Después de observar todo esto, yo le digo, mira, yo voto por Nicolás Maduro cuantas veces tenga que votar, ya no porque me lo haya pedido Chávez, sino porque él se lo ha ganado con su capacidad política, con su amor profundo, con su humildad por el pueblo de La Guaira y por el pueblo de Venezuela. ¿Por qué crees tú que el chavismo ganó en La Guaira, pero perdió en otras jurisdicciones, donde resurgen figuras de la vieja Cuarta República? Bueno, en La Guaira creo que el chavismo gana primero por la buena gestión que ha hecho la revolución en el Estado, que es reconocida incluso hasta por actores de la oposición. Y tengo que darle los méritos no solamente al comandante Chávez y al presidente Nicolás Maduro, tengo que darle los méritos también al gobernador Jorge Luis García Carneiro. La Guaira ha sido transformada, La Guaira renació de la ceniza desde el año 1999 y en La Guaira se puede ver lo que es capaz de hacer un gobierno que con voluntad política, eficiencia, eficacia y honestidad es capaz de hacer por su pueblo. Y creo que hay mucha confianza en la dirigencia del chavismo por parte del pueblo, noble pueblo de La Guaira. Ajá, ¿y donde el chavismo no ganó? ¿A qué lo atribuyes tú? Hay que revisar, realmente nosotros venimos de tiempos muy difíciles, muy difíciles. Por ejemplo, en el caso de Zulia, fue muy afectado por la guerra eléctrica, la guerra económica. Yo creo que fundamentalmente tiene que ver también con que se tiene que hacer un trabajo mucho más profundo de ideologización, de elevación de la conciencia y de organización del pueblo. No basta solamente con la gestión que hemos realizado. Yo creo que la diferencia en La Guaira es que en La Guaira el partido hemos realizado un trabajo político de formación, de organización y de movilización popular profundo. Y quizás habría que ver si en otros estados donde se perdió fue suficiente el esfuerzo que se hizo en generar la conciencia para que la gente comprendiera que aún retrocediendo en las condiciones materiales de vida es solo la revolución la que es capaz de garantizarle su mejor futuro. ¿Fue un acierto o fue un error hacer elecciones primarias para escoger a los candidatos? Yo creo que fue un acierto y ahí están los resultados. Un acierto. Es más, si no hubiésemos hecho elecciones primarias, hubiésemos perdido mucha mayor cantidad de gobernaciones. Estoy convencido de eso, Ernesto. ¿Por qué? Bueno, porque las elecciones primarias permitió la repolitización interna de las fuerzas de la revolución y permitió que el chavismo también drenara y que se dieran debates profundos, permitió que nos desplegáramos en las calles, en las comunidades, que nos reencontráramos como militantes y que nos pudiésemos hablar a la cara con total respeto, en condiciones de igualdad. En algunos lugares quedaron heridas, ¿no? Entre grupos. Siempre hay heridas que quedan. Gente que jugó para atrás, como se dice colombiano. No, yo creo que siempre hay heridas, pero no es el caso de la mayoría. El chavismo tiene un elemento que los caracteriza, que es el elemento ético. Es distinto a la oposición. La oposición es la comunidad de interés. El chavismo es una gran familia. Y en las mejores familias hay peleas. En las mejores familias hay diferencias. Pero familia es familia. Y el chavismo es una comunidad espiritual en torno a la ideología de Bolívar, en torno al legado de Hugo Chávez y con el padre de familia que es Nicolás Maduro. Nosotros podemos tener diferencias, pero siempre nos vamos a reencontrar. Y a la hora de la chiquita, y mientras más veamos amenazados nuestro proyecto, nos vamos a unir para defenderlo, aunque sigamos debatiendo nuestras diferencias. Bueno, José Alejandro, llegamos ya al final de esta entrevista. Quisiera ofrecerte unos segundos para un mensaje a quienes nos escuchan. Gracias, Ernesto, de verdad. Tú sabes, primero no voy a dejar de reconocer la admiración profunda que siento por ti. Considero el mejor periodista de este país después de José Vicente. Y bueno, de verdad que para mí ha sido un honor poder compartir algunas reflexiones contigo en este programa tan especial. Y al pueblo venezolano decirle que estamos en una nueva época.
abandonemos las posiciones extremas de politiquería. Creo que esta Navidad tenemos que reflexionar mucho, de lado y lado, y del centro también. Tenemos que reflexionar sobre la necesidad de debatir sobre los problemas reales que tiene nuestro pueblo, de invitarnos a un diálogo profundo, sincero, amoroso, de cómo nosotros podemos reconstruir las condiciones para que se enrumbe un crecimiento económico en Venezuela. A Venezuela lo que hay es que amarla. Venezuela es el mejor país del mundo, lo tiene todo, pero lamentablemente, digamos que no nos sembraron la cultura, los enemigos de la patria, los que quisieron siempre dominarnos, que sintiéramos ese amor propio, esa autoestima propia. Yo te invito, venezolano y venezolana, a que realmente nos abracemos, seamos solidarios, abandonemos la politiquería y que nos dediquemos a trabajar por un mejor futuro, que juntos y juntas tenemos que construir, más allá de las diferencias ideológicas o religiosas o sociales que puedan distanciarnos, es encontrarnos en construir un solo plan de futuro para nuestros hijos y para los que están por nacer. Muchas gracias, gobernador. Gracias, Ernesto. Éxito, hermano. A ustedes, amigas y amigos, muchísimas gracias por habernos acompañado. Yo los espero en una nueva oportunidad aquí con Ernesto Villegas, siempre con muchísimo respeto por usted. Chao.